Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Mi Consigliere y gracias a sus sugerencias del último evento que tuvimos ahora de el tema de la cuestión de la norma oficial mexicana teletrabajo. Muy importante. Gracias. Entonces vamos a hablar de esos enriquecedores comentarios que nos hacen favor de hacer y que son tan importantes para nosotros y tan indispensables para poder dar pauta, para poder exponer puntos de vista, nos demuestran una situación muy especial. El tema, vamos a hacer una pequeña referencia histórica, sin precisar fechas, pero histórica. En México, en la relación laboral, dentro de su normatividad en la Ley Federal del Trabajo, hay un capítulo exprofeso que se refiere a trabajos especiales. Y dentro de trabajos especiales encontramos nosotros, desde hace mucho tiempo, los famosos trabajadores a domicilio. Es decir, normalmente gente que va con algún patrón, le pide la chamba, va y la hace a su casa, ¿no? Sin necesariamente ser maquiladores. Encontramos armadores de caja, artesanos en muchas ocasiones. De ese tipo de actividades hay muchas más. ¿Qué es lo que sucede con el devenir del tiempo? Viene la reforma laboral del año 2012, en donde coincide con el cambio de sexenio, y nace el famoso trabajo a distancia, reconociéndose dentro del capítulo exprofeso de trabajadores a domicilio la cuestión de la tecnología. Y ya entonces se integra un concepto muy interesante. Todo aquel que esté laborando en su casa, etcétera, etcétera. Nos mencionan por ahí, por ejemplo, uno de los comentarios muy importantes, nos mencionan el telemarketing. Yo nada más como referencia quiero hacerles algo muy simple. Recordemos que ahora con la tecnología puedo trabajar en cualquier país para otro país. ¿A qué me refiero? Puedo estar en México y conocemos varias empresas y situaciones particulares en donde están trabajando a nivel internacional. ¿Por qué? Porque a través de su call center manejan esa situación. Sabemos, por ejemplo, que había en donde se llenaba X empresa de tarjetas de crédito, se llenaban las declaraciones anuales de los impuestos, cobraban X cantidad, consiguieron en Asia un proveedor más económico, mucho más económico, se fueron para allá. Quitaron ese trabajo de aquí en los nacionales y se fueron para allá. Por lo tanto, las declaraciones se elaboran allá. Obviamente dar el qué, cómo, quién, cuándo, dónde y cómo, lo proporciono, el know-how, viene la información ya completamente depurada, y se presenta la situación. Entonces la informática es una herramienta muy importante para efectos internacionales. Y de esa manera, obviamente que a partir del año 2012, que se integra como una cuestión reconocida en materia laboral, es muy importante. Después viene una moda muy interesante que promueven quienes no conocen necesariamente la relación laboral, el famoso home office. Oye, es que el home office y es algo novedoso, cuando en realidad era algo totalmente trillado y que desafortunadamente mucha gente lo quiso vender y lo vendió inclusive como algo novedoso, cuando en realidad eso ya existía. Tristemente había gentes que decían, no, es que yo no sabía eso. Pues si no lo sabías porque pues no estudiaste tal aspecto, no conoces o no tenés tal experiencia, ¿no? El famoso telemarketing. El hecho de llegar a una instalación, una nave, en donde vemos nosotros X número de gentes y todas pegadas a un teléfono. ¿Por qué? Porque están los famosos call center, están las famosas empresas que se dedican a hacer ese tipo de situación, telemarketing, etcétera, y están concentrados en un lugar. Están obviamente afiliados al Seguro Social, están cumpliendo con toda la normatividad, etcétera, etcétera. Sin embargo, dicen, no, es que tú puedes ir a trabajar a tu casa. Sí, puedo ir a trabajar a mi casa. ¿Cuáles son las condiciones idóneas para el famoso home office? Pues las condiciones idóneas son un lugar adecuado, tener la disponibilidad, tener todas las cuestiones que a mi juicio trabajador, correspondan. ¿Debo de estar asegurado? Claro que sí. ¿Debo de tener una relación laboral? Si no, no hubiera afiliación al Seguro Social. Todo lo que es originado por una relación laboral debe de estar plenamente reconocido por ambas partes. Sobre esa particularidad viene entonces
que ya tenemos el famoso home office. Ya existía, insisto. No sé cómo lo presentaron, tuvieron la ignorancia, desfachatez de decir, no, es que este es nuevo. No, ya existía. Estaba normado en México, trabajadores a domicilio, se integra en 2012 la cuestión tecnológica, trabajadores a distancia, y después viene la novedad, home office, cuando ya estaba. O sea, algo nuevo, en realidad no aporta nada, salvo sorprender a mucha gente. No, sí suena interesante. Es que en Europa tenemos educaciones muy importantes en cuestiones de contrastes culturales y educativos con otras entidades. Tenemos la problemática de que no hay internet, no hay luz, no hay esto, no hay lo otro, no hay aquello. ¿Dónde me voy a ir a hacer un home office? Tenemos que tener cuando menos esos medios idóneos de infraestructura tecnológica. Si no lo tenemos, sabemos que algunas entidades gubernamentales han dicho, no, es que va a haber y que va a ser gratuito el internet, etc. No me interesa si es gratuito o cobrado. ¿Dónde está? Para poder llevar a cabo una actividad. Viene la situación tan desafortunada del tema de la cuestión de la emergencia sanitaria, obviamente en los años que más repercute, finales de 19 a nivel internacional, 20 y 21 concretamente en nuestro país. Y entonces sale que pues hay que ir a trabajar a casa los que puedan llevarse el trabajo a su casa. Obviamente que ahí la tecnología vuelve a tener una situación dominante. ¿Por qué? Porque si yo tengo una PC, no es que sea imposible llevármela, sino va a ser complicado llevármela a mi casa. No quiere decir que no se haya podido. Si tengo una laptop, una computadora de esas personales que le llaman, pues obviamente que la maleabilidad es más accesible, es más sencilla. Tenemos una serie de beneficios ahí para trasladarnos, inclusive juntas de trabajo, etc. Me la llevo a mi casa. Ahí hay que distinguir que fue por necesidades sanitarias, no por un modelo nuevo de trabajo, sino una necesidad sanitaria. Oye, pues no tengo que venir al centro porque las famosas actividades que son necesarias o no necesarias, etcétera, pero hay que seguir trabajando porque hay que seguir generando ingresos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces me lo llevo a mi casa. Entonces estoy haciendo ¿qué? Trabajo a domicilio, como dice la Ley Federal del Trabajo, trabajo a distancia, como dice, pues no, porque yo sigo trabajando en lo mismo, nada más que no puedo venir a mi centro de trabajo y me tengo que quedar en resguardo en mi casa. Recordemos también la población vulnerable y no vulnerable. Bueno, al margen de eso, después se les ocurre el nacimiento del capítulo exprofeso y obviamente la obligación de integrar al contrato colectivo, al contrato de trabajo, la cuestión del teletrabajo. Nace así esa reforma, se trata de explicar, se trata de hacer entender, y viene una situación muy importante. Yo, patrón, tengo que celebrar un contrato contigo y cuando se pueda que regreses, adelante. O sea, espérame, voy a trabajar en mi casa, pero porque así lo establece el contrato de trabajo, o bien hay una emergencia. No, es que así lo vamos a establecer en el contrato de trabajo. ¿Ok? Y cuando quieres regresar a tu lugar, está bien. Recordemos que el problema físico en muchas ocasiones es precisamente los famosos ahorros, que son el transporte, los horarios y demás, que permite el hecho de estar en mi casa laborando. Eso se pretende argumentar como situación particular y beneficiosa. El otro tema es que con esta norma que se está promoviendo, se hace una situación muy especial, muy fuerte. Mucha gente está confundiendo, entonces ahora tengo que tener esta obligación de alguien que esté trabajando en su casa. Tenemos gente que, por ejemplo, se encuentra en estado de incapacidad y tiene que laborar en su casa porque es un agente fundamental en la empresa, en el desarrollo. ¿Qué es lo que acontece? Pues me llevo a mi casa el trabajo, lo hago desde mi casa, estando o no enfermo, estando de vacaciones. Hay gente muy cumplidora que lo hace. Sobre esa base, entonces recordemos algo muy simple, ya para concluir. Son tres situaciones particulares: trabajadores a domicilio, trabajadores a distancia y teletrabajo. Son cuestiones completamente diferentes y dependerá de nosotros en dónde vamos a estar. Como siempre, si te llamé la atención, espero ese pulgar arriba. Esperamos haber satisfecho las inquietudes que nos hicieron favor de hacer llegar y nos vemos en la que sigue.